Bienvenidos a todos, bienvenidos. Estamos en la agencia Renicia, para los que no nos conozcáis, somos una agencia de marketing y diseño y desarrollo web. Entre otras cosas, también nos gusta la formación y nos gusta impartir este tipo de talleres. Hoy vamos a dar un taller sobre cómo afecta la nueva reglamentación de protección de datos de la Unión Europea, que ya está en vigor, pero que es obligatoria a partir del 25 de mayo. ¿Vale? Y tenemos con nosotros a David García, de Soluteca, que lleva más de 10 años asesorando a empresas en el ámbito de Internet y que nos va a dar las nociones de cómo nos va a afectar en el e-commerce y a cualquier empresa que esté en medios digitales esta nueva reglamentación. ¿Vale? La ponencia va a durar, entre ponencia y dudas, preguntas que hagáis, durará aproximadamente 90 minutos y después de eso, quien se quiera quedar, pues vamos a bajar a un bar de aquí al lado a tomar unas cañas. O sea que siempre podemos seguir hablando sobre protección de datos. Lo que vamos a hablar hoy es el nuevo reglamento de protección de datos personales. Para algunos medios o algunas informaciones, pues algo muy novedoso. En cierta medida como reglamento lo es, pero lo que habla es de una disciplina que es la protección de datos personales, que de novedosa ya no tiene nada. O sea, llevamos en España el año 92 con legislación de protección de datos. Otra cosa es el cumplimiento, pero la legislación data del 92, con evoluciones posteriores a partir del año 99 con la ley orgánica que está ahora en vigor, que es la que dio forma a lo que es al cuerpo normativo, a la disciplina de protección de datos tal y como está en estos momentos, y luego el reglamento de desarrollo de esta ley orgánica a partir del 2007, el que ya fijó pues lo que son las medidas de seguridad, la aplicación práctica de esa ley orgánica en cuestiones concretas. Entonces ahora nos enfrentamos a un nuevo cambio, que es el reglamento, que viene pues desde cierta perspectiva pues a revolucionar algunas cosas, y desde otra perspectiva pues no es tanta revolución para aquel que haya hecho, entre comillas, los deberes desde tiempo atrás, estos años que me estoy refiriendo que ha habido legislación. Para evidentemente quien no haya hecho nada, esto es una revolución, no es un estropicio, ¿vale? Pero quien haya hecho cosas previas en mayor o menor medida, pues en función de la dimensión o la complejidad de su estructura empresarial, tendrá más facilidades o menos, o algunas meras adaptaciones o más profundas adaptaciones, pero siempre en función de la complejidad organizativa que tenga la empresa. ¿Qué es lo que, por qué el reglamento? Y ahora os voy a dar un porqué y os voy a dar el contraporqué de lo que va a pasar, ¿vale? El reglamento es un reglamento europeo. Como reglamento, como normativa europea, en forma de reglamento, es directamente aplicable en los 28 países que conforman la Unión Europea, ¿vale? Se pretende desde la Unión Europea dar un cuerpo normativo común a todos los países, con la vocación de globalidad de la economía que ya estamos desde hace tiempo en base sobre todo a la tecnología y a los medios tecnológicos que nos están pues haciendo permeables muchas legislaciones que son locales. Con la propia Unión Europea, la vocación que tiene pues es al final ser un único Estado, en teoría, a nivel de organización jurídica, pues sobre todo en el mercado único, tanto digital como en el mercado único económico, y el reglamento viene a situarse en esa posición. Y el foco que tiene el reglamento es en gran medida luchar contra la gestión del dato hecho a través de grandes movimientos de datos o grandes gestiones o tratamientos de datos en los grandes actores del mundo tecnológico, mundo Internet, que seguramente todos tenemos en la cabeza, los Google, las redes sociales Facebook, los Amazon en comercio electrónico, que manejan pues, miles de millones de datos, lo que se conoce el Big Data, pues todo el impacto que ello genera en la gestión del dato personal de los ciudadanos europeos, y lo que se pretende es dar esa unificación para poder tener criterios en todos los países iguales y que el reglamento sea aplicable pues fuera de la Unión Europea a aquellas empresas que se dirijan al mercado europeo y que gestionen datos de ciudadanos, ¿vale? Os he dicho el porqué esto del reglamento y ahora os había anunciado el contraporqué. Os digo que el reglamento intenta unificar y, sin embargo, también os voy a decir la contradicción, que el mundo jurídico pues tiene estas cosas. El reglamento prevé una adaptación en algunos puntos, en algunas cuestiones que no quedan clarificadas por el propio reglamento, por parte de los
Estados miembros. Entonces ahora mismo estamos en eso. El reglamento entró en vigor en mayo de 2016 con una vacatio legis, con un periodo de tiempo para procedernos a adaptarnos. Todos, cuando digo todos, es la administración, la primera, y segundo, las empresas o los responsables de tratamientos de datos personales, que podemos ser los particulares, bueno, me refiero a particulares en el mundo empresarial. A día de hoy, la administración prácticamente está muy poquito adaptada. Estoy hablando estoy hablando de datos de marzo. En marzo hay una obligación por parte de las administraciones. Esto es un ejemplo de mi caos que luego ya intento darle forma, ¿vale? Hay un dato que os quiero traer, que en marzo solo había un ministerio que había cumplido con las obligaciones que el reglamento le marca, que es el Ministerio de Hacienda, que es el único que se había más o menos adaptado a esto. El resto de las administraciones públicas estaban en proceso. Las administraciones general de Estado, con los distintos ministerios, la autonómica y la local. Esto es en marzo, estamos a abril, pues habrá avanzado algo. En mayo no van a estar. No van a estar adaptadas las administraciones, todas las administraciones no van a estar adaptadas ni con mucho. Y los otros que nos vemos afectados somos las empresas que gestionan datos personales, que, bueno, pues tendríamos que estar adaptados a esta situación el 25 de mayo. Tampoco. ¿Vale? Grandes empresas sí están en ese proceso, pero lo que es la pequeña y mediana empresa, pues estamos en ello, estamos en el camino. El camino que digamos que había empezado hace 2 años y tal, pero bueno, estamos empezando ahora este año. Esto es España. ¿Vale? Y aparte que España, Europa también, lo poco que conozco por ahí, pues también están en parecido. Y además de esta adaptación, estamos en trámite de una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esa Ley Orgánica de Protección de Datos Personales va a sustituir a la actual. Y la actual va a seguir en vigor. A partir del 25 de mayo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la de 1999, va a seguir en vigor y se va a aplicar en todo lo que no contradiga el reglamento. Primer jaleo. Segundo jaleo. Hay una nueva ley orgánica en trámite que, por la situación política que tenemos, el 25 de mayo no está aprobada. ¿Vale? Hubo unas enmiendas a la totalidad en noviembre, se superó y está en trámite parlamentario. Pues supongo que para finales de año sí estará. De este año, si las cosas, si sigue habiendo gobierno y si sigue habiendo, no hay elecciones previas y tal, yo presupongo que para finales de este año 2018 sí estará esa nueva ley orgánica. Entonces, la situación que tenemos ahora mismo es reglamento de directa aplicación. A partir del 25 de mayo nos pueden exigir lo que señala el reglamento. Ley orgánica de protección de datos, que también está en vigor, y en todo lo que no contradiga el reglamento también es de aplicación. Y nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que me va a sustituir a la que está en vigor y que además me va a mediatizar algunas cuestiones que el reglamento me dice, ¿vale? Y que ahora mismo hay un impasse ahí de interpretación o de cómo enfocar algunas cuestiones, ¿vale? Ese es el preámbulo que quería hacer y que no está en la ponencia por lo tedioso que podía ser. Y ya metiéndonos en materia de lo que me pidió Néstor que preparase para hoy, que es que me focalizase un poco en las cuestiones prácticas de lo que el reglamento, sin entrar en estas cuestiones que he hablado ahora de posibles matices de la Ley de Protección de Datos Personales actual y la futura que entre, cuestiones de afectación práctica que a todo el que gestiona datos personales a día de hoy y a partir del 25 de mayo ya le afecta de forma directa, y focalizado pues en cuestiones de comercio electrónico, y por extensión pues también muchas cosas que hable de comercio electrónico se puede extender a quien no haga comercio electrónico pero esté haciendo de alguna forma tener presencia por medios digitales o con herramientas digitales gestionando datos personales. Entonces, lo que vamos a ver pues es un poco esa situación global. Hay simplemente una referencia porque es importante esto de la protección de datos personales. Bueno, pues habrá, yo creo que ya, no sé, yo ya lo tengo
hasta me parece hasta antiguo, pero hay todavía quien se plantea que porque es importante, bueno, aparte es un derecho fundamental, aparte que pues tiene connotaciones para mí muy profundas en la gestión empresarial, pues hay una cuestión de cumplimiento legal y que hay reclamaciones, y esas reclamaciones están sujetas a sanciones, ¿vale? Los 17 millones de euros que hay ahí, aproximadamente 6 y pico son siempre de las 3 mismas empresas, ¿vale? Siempre, todos los años, ¿vale? Entonces, una de las cosas que no quiere el reglamento nuevo que viene es esto, que haya sanciones de 17 millones, y esas sanciones de 17 millones, cuando te vas a la memoria de la Agencia de Protección de Datos Personales, curiosamente hay una empresa muy conocida de telefonía que está en todos los años entre 2, 3, otra que están así muy parejas, que está entre 2,2 y 2,8, y la otra pues más o menos igual. Lo que viene a decir, para el que esté un poco en el mundo empresarial, es que hay unos presupuestos en esas empresas que contemplan ya esto, ¿no? Porque si no, oye, una vez me pueden poner una multa, ¿no? Pero tenerlas siempre todos los años y en cifras parecidas, pues es porque más o menos lo tenemos ya asumido, ¿no? Como una partida de, cuando aparco el coche, pues ya sé que al año alguna multa me cae. Entonces, pues más o menos ya lo tengo previsto, ¿no? Pues esto es un poco lo que quiere evitar el reglamento. Entonces, las sanciones van a ir ahora por volumen de facturación. Eso nos puede, a las pequeñas empresas hasta nos puede favorecer, porque el volumen de facturación, o sea, la máxima sanción que va a establecer el nuevo reglamento es el 4% de la facturación. Entonces a lo mejor la puedo hacer muy gorda, que si facturo 20.000 euros, pues es menos que 600.000, que es la máxima sanción que me podía caer. Entonces, para que veáis que va un poco focalizado el reglamento a esos grandes tratamientos de datos personales de grandes empresas, en las cuales si al consejero delegado, al presidente de una gran compañía, le ponen una sanción del 4% de la facturación del año pasado, seguramente el siguiente año no esté como presidente o consejero delegado de esa gran compañía, ni el consejo de administración tampoco, ni estas cuestiones, ¿no? Va a ese foco principalmente. Y por otro lado, el reglamento, como señalo ahí, da muchísima más libertad que el existente hasta el momento para hacer la gestión interna del tratamiento de datos personales, pero atenta contra un concepto de autorresponsabilidad. Es decir, nosotros mismos nos vamos a tener que dar una autorregulación interna en cada una de las organizaciones. Ese es para mí el gran cambio que significa. Nadie me va a decir ahora lo que tengo que hacer estrictamente, hasta el momento, supongo que lo sabéis, pero si no lo sabéis, pues hasta el momento cumplir con la normativa de protección de datos personales es en gran medida un formalismo, tener unos ficheros registrados, tener un documento de seguridad con unas medidas de seguridad que debo aplicar, pero que debo tenerlas plasmadas en un documento, y que, bueno, si yo más o menos tengo ese fichero declarado, esas medidas de seguridad, ese documento de seguridad, lo tengo actualizado, y tengo pues unos formularios en las páginas web, en las clausuritas estas que conocemos todos de los contratos, pues en gran medida estoy formalmente cumpliendo. Luego ya pues, depende cómo lo hago por dentro. Pues ahora también en el fondo va a ser parecido, pero eso me lo tengo que yo regular y autodeterminar el riesgo que tengo internamente en la empresa para determinar qué medidas estoy aplicando, y tengo que acreditar que yo estoy haciendo esas medidas, no que estoy simplemente pues con los ficheros registrados y con el documento de seguridad establecido y formalmente bien hecho. Entonces, tiene un componente de autorresponsabilidad muy importante, y bueno, sobre eso deberemos responderlo ante pues, los organismos y ante los usuarios, ante los titulares de datos personales, pues tendremos ahí que responder sobre ello. Hay 20.000 cosas más que cambian de detallitos que lo que pongo ahí, pero yo lo he metido en cuatro grandes grupos. El alcance del dato personal, la recogida de datos. Para mí, junto con esa autorresponsabilidad que estoy diciendo y autogestión interna de las medidas de seguridad, la clave y lo que tenemos que, sobre todo en el mundo tecnológico, en el mundo de Internet, tenemos que ver, que es cómo recojo los datos de los usuarios. La comunicación y relación con terceros. Todas las empresas, poco o mucho, tenemos proveedores que nos prestan servicios,
en los cuales, pues en algunas ocasiones, hay datos personales de por medio en los que se hace un servicio en base a ellos. Eso es una cuestión también importante. Y luego las medidas de protección y de seguridad de los datos personales que estemos gestionando, ¿vale? Y ahora pues entramos uno a uno y lo vamos viendo. Alcance del dato personal. ¿Qué ha cambiado básicamente? Los datos personales siguen siendo los mismos. Entonces las cosas no han cambiado porque seguimos siendo las mismas personas, o sea que hasta que no cambiemos nosotros y dejemos de tener apellidos, DNI, teléfonos y estas cosas, direcciones de correo, los datos personales son de las personas físicas, ¿vale? No hay las empresas como tal. El Pepito SL no es un dato personal. Lo que es un dato personal es el nombre y apellido de una persona física. La diferencia que hay es que hasta el momento, si yo solo tenía una actividad B2B, en la cual todos mis clientes o todos mis proveedores son empresas, estrictamente, y no tengo empleados, pues estrictamente no tengo sujeción a la normativa de protección de datos personales. Si yo soy un autónomo, solo vendo a empresas, no tengo empleados y solo me proveen empresas, no estoy sujeto a la normativa de protección de datos personales porque no gestiono, no trato datos personales. Y quien tuviese esa gestión, pues esa situación de negocio, pues no tendría que hacer prácticamente no tendría que hacer nada. Ahora sí. Ahora los datos de los pequeños empresarios, los datos de contacto de las personas jurídicas también están sujetos a normativa y a protección. Y si tengo un negocio solo en esa situación que digo de B2B, también estoy sujeto a la normativa de protección de datos personales tanto en cuanto los contactos que pueda haber estrictamente del mundo empresarial, si son susceptibles de protección por nuestra normativa, ¿vale? Ese es el alcance o el cambio de alcance que tenemos. La recogida de datos. Aquí recalco, esto es el gran o la piedra angular donde tenemos que, cuando salgamos de aquí, nos tomamos esa caña que propone Néstor y mañana estemos trabajando otra vez, y si os acordáis de lo que hemos hablado, es lo que yo creo que deberéis plantearos en vuestras organizaciones, cómo se está haciendo esto y cómo tenemos internamente esa información recogida. Vamos a verlo. Lo que cambia es las obligaciones que tengo de informar y cómo tengo que obtener el consentimiento. Y bueno, me apetece adelantarme. Eso no significa, ¿vale?, que lo que yo tengo hecho ahora, y vuelvo al principio de lo que decía, que quien haya hecho los deberes tiene mucho avanzado, eso no significa que yo todo lo que he hecho anteriormente ahora no me valga, ¿vale? Punto primero. Y que no se engañe nadie, o sea, eso de que ahora hay que salir a pedir, y que os lo voy a decir a continuación, que tenéis que salir a pedir permiso, a recoger el consentimiento y tal, depende de vuestro caso. Depende de vuestro caso. No es, en todo caso, necesario. Tenéis que lo que sí es necesario es que analicéis cómo tenéis internamente recogida habéis recogido los datos personales, cómo los habéis informado y cómo habéis obtenido el consentimiento. Si eso está bien hecho y lo podéis acreditar, que debería estar bien hecho, pues vais a tener que hacer algunas cosas, pero pocas, ¿vale? Si no lo tenéis, pues ahora lo hablamos. Porque entonces sí tendréis que hacer algún tipo de acción para poneros en situación con lo que pide la norma a partir del día 26. ¿Qué es lo que quiere el reglamento en cuanto a información? Pues que detallemos todos los tratamientos que vayamos a realizar. Es decir, esto de el genérico, de que tomo tus datos y tus datos serán recogidos en un fichero que está registrado en la Agencia de Datos Personales y tal, así a secas, ya no me vale. Tengo que concretar, eso me sigue siendo válido, pero tengo que decir qué voy a hacer en esa información de recogida
con el dato personal que te estoy pidiendo y me tienes que autorizar. Si hay n tratamientos, me tendrás que autorizar los n tratamientos. No con uno genérico me vale para todo. ¿Vale? Y en el mundo de Internet, que por eso lo señalo ahí, como los dispositivos que tenemos ya son pequeñitos, a lo mejor hay que meter una retahíla ahí de cuestiones, lo que nos recomiendan es que informemos por capas. Y por capas significa pues que en una primera, si es un formulario, pues podemos poner la información básica, quién es el responsable del fichero, o sea, quién es la empresa, dirección, CIF, y un resumen muy somero de la finalidad y la legitimación que tengo para pedirte ese dato, y que con un enlace a un formulario dentro de la web, ahí sí extendamos toda esta razón de por qué te estoy pidiendo el dato y para qué te estoy pidiendo el dato, ¿vale? Y eso es focalizado en la web. Si lo hacemos en un formulario de papel, pues lo de las capas no le vas a poner 20 capas de papel. Lo de las capas está por el tema del funcionamiento de web, un móvil en una tableta. No, lo que se pretende o lo que quiere el reglamento no es un macrotexto de estos que no se lee, sino al revés, una información muy somera con un desarrollo posterior en otro lugar, que el usuario pueda dirigirse a ello para leerlo tranquilamente sin que le des el 20 folios ahí a leer para que te lo firme, ¿vale? Esto no lo pongo, pero no cambia respecto del anterior. O sea, la información tiene que ir en un lenguaje sencillo e inteligible. Bueno, eso también la legislación actual te lo pide. Tampoco es que cambie nada especial. Y lo que sí me van a pedir, y es donde eso que os decía hace un momento, de que cuando salgáis y mañana penséis en esto, tenéis que verificar en vuestra organización, es que en todo momento hemos de acreditar el consentimiento para el consentimiento que hemos obtenido del usuario, del titular del dato personal, para el tratamiento que he solicitado. Entonces, ese va a ser el caballo de batalla que tenemos a partir de ahora. El poder acreditar, por un lado, como os decía, las medidas de seguridad que estamos aplicando dentro de la organización y que he obtenido el consentimiento. Si esto lo podemos hacer, tenemos la normativa nueva la tenemos dominada. Y es una cuestión, por una parte, jurídica, pero en gran medida organizativa. ¿Vale? No es aquí lo jurídico no te da el mantra. No, ni el mejor abogado, ni el más caro, ni el más listo, ni el más tonto te va a dar la solución por sí solo el abogado. Te lo va a dar un abogado orientándote jurídicamente por dónde tienes que ir, poniéndote la guía hacia dónde tienes que ir, pero tú internamente en tu organización vas a ser el que conozca mejor que el abogado cuáles son los medios de seguridad internos que tienes que tener. Entonces, y si tienes que pedir el consentimiento y acreditarlo y estás en medios tecnológicos, pues a lo mejor como una empresa, pues como una agencia como Nestor, como Renicia, pues que te ayude pues a diligenciar ese consentimiento adecuadamente para tener trazabilidad de él, si estás en medios tecnológicos, a través de, bueno, ahora lo comento, pues de distintas acciones que se pueden hacer. El del consentimiento tácito desaparece totalmente de la legislación. Hasta la fecha tampoco es que se promoviese, pero jurídicamente había técnicas de conseguir un consentimiento tácito, dejando pasar 30 días a partir de una primera comunicación no comercial, una segunda comunicación de refuerzo, y a partir de la tercera, si no te han dicho nada en contrario, pues ya le puedes empezar a ofrecer productos, servicios y demás. Eso con el reglamento desaparece. ¿Vale? Esa técnica jurídica de limpiar una base de datos, eso si los abogados lo hacíamos, pues ahora mismo pues ya no va a ser, o sea, ¿qué día es hoy? 26. Pues teníais que haberlo hecho hoy, con la legislación actual, para que con 30 días os valiese. Si lo hacéis ya mañana, ya os falta un día para cumplir con la legislación actual y poder validar una base de datos tácitamente para vuestra finalidad, ¿vale? Y las casillas prevalidadas, pongo ahí que no valen,
tampoco valían antes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora te lo pone, es que no vale, es que esto no puede ser, pero tampoco valían antes. Eso de poner un formulario que ya con el check marcado, eso no ha valido nunca. O lo pongo porque lo dice la norma normativa, pero el anterior también lo decía, ¿vale? Entonces el consentimiento siempre ante cualquier tratamiento tiene que ser previo e inequívoco. Tampoco cambia. Con la actual legislación es así. Tiene que ser el consentimiento para el tratamiento tiene que ser previo. Lo único que como estaba el escape de algunas opciones tácitas, pues bueno, pues se podían meter por ahí. Pero la legislación actual, la vocación de la legislación actual es la misma, que fuese un consentimiento previo e inequívoco del titular del dato personal. ¿Qué es lo que me cambia respecto de lo que es el consentimiento? O lo pongo ya en negrita. Lo que no está en negrita es como estaba, como estaba hasta el momento. ¿Qué es el consentimiento? Toda manifestación de voluntad libre. Importante lo de libre. Y a lo mejor hasta os pongo algún ejemplo ahora de lo que es libre o no libre. Específica, informada e inequívoca. Inequívoca es que te tengo que preguntar para qué lo quiero y me tienes que contestar si lo quieres o no. Si lo aceptas o no lo quieres, no lo aceptas. Eso es lo que es inequívoco. Y que sea mediante una declaración o una aclaración afirmativa. Me quita lo tácito. O sea, tengo que tener un sí o tengo que tener un no. No medio pensionista, no me vale ya. Lo de, si no me dices lo contrario, tiro para adelante, eso no me vale. Tienes que decirme si sí o si no. Y lo anterior está igual. Voluntad libre, importante. Y os pongo un ejemplo de un caso, de una consulta que resolví el otro día para un cliente. También en formación, una cuestión de formación. Oye, yo es que quiero hacer un curso. Bueno, muy bien, haz el curso. Pero es que el curso quiero que sea toda la comunicación a través de WhatsApp. Y el que no quiera WhatsApp no hace el curso. Bueno, pues no, eso no es libre. O sea, tú no me estás dejando elegir si uso WhatsApp o no uso WhatsApp. Me lo estás imponiendo para el tratamiento principal, que es hacer un curso. Y me estás imponiendo hacer una transferencia internacional de datos a un prestador de servicios que está en la Unión en Estados Unidos para yo acceder al curso. Eso es directamente sancionable. Y de hecho ya hay varias procedimientos de sanción por motivos de que os estoy diciendo, ¿vale? Por imposición de algún medio determinado de comunicación, sobre todo uso de redes sociales, uso de WhatsApp, cuando no es el tratamiento principal. No es el tratamiento principal, no estoy contratando WhatsApp, yo no te estoy dando los datos en WhatsApp porque quiero tener WhatsApp para mí, sino que me estás ofreciendo un curso y yo para hacer el curso necesariamente tengo que pasar por el aro que tú me marcas, que es el de WhatsApp. Antes, Néstor os ha puesto al principio, las redes sociales, oye, si quieres compartir algo y tal, eso es perfectamente válido, libremente. Si alguien quiere usar las redes sociales y decir que está aquí, perfecto, pero lo que no sería válido es que a la entrada de este local se os dijese, oye, para entrar me pones un tuit. No, es que te ríes, pero es que hay gente que se lo toma así. O sea, yo tengo clientes que se lo toman así. No, es que me tienen... Sí, yo doy algo por algo. Pues sí, todo el mundo da algo por algo. Pero no me puedes imponer que te dé el dato personal para hacer la prestación que me está... o el negocio que estamos haciendo. No me puedes imponer que yo te dé un dato personal que no esté vinculado directamente con ese negocio jurídico que estoy haciendo. Sí, ahí en los concursos en las redes sociales, primero hay que hacer unas bases, y esas bases sí puedes poner unos criterios para participar en el concurso, porque es la participación en el concurso, ¿vale? Y ahí hay bastantes componentes. Hay componentes de protección de datos personales y también en los concursos hay componentes de protección de propiedad intelectual, porque hay muchas veces que te dicen, pues para participar haga usted una fotografía o un concurso literario o lo que se te ocurra. Entonces, si está dentro de las bases, sí. Si el concurso te dice que además tienes que publicarlo tú, ese concurso, en otro sitio ajeno a lo que es el propio concurso, ahí ya entraríamos en un espacio nublado, claro oscuro, incluso no permitido o con riesgos. Ahora con el reglamento sí.
Ahora sería, tendrías que tener declarado internamente un tratamiento que en un fichero. Los ficheros desaparecen. A partir del día 25 desaparecen. Una cosa es que si queremos registrarlo, de momento, por eso os he explicado al principio que ahora hay un poco caos, de momento podemos seguir registrando ficheros, pero el reglamento no habla de ficheros, habla de tratamientos. ¿Vale? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales habla de ficheros, tendrías que tener declarado un fichero reconociendo que tienes una gestión de datos personales con personas de contacto de los proveedores o de los proveedores, ¿no? Sería en este caso. Que antes eran, lo que he dicho al principio, si eran solo gestionas esos datos, estrictamente no estabas en esa obligación. Si solo eran datos de personas de contacto de las empresas, ¿vale? El director general, el comercial, los cargos significativos. Otra cosa es que tengas la plantilla entera. Si tienes la plantilla entera, sí estás haciendo un tratamiento de datos personales, pero si tienes la persona de contacto, los 3 o 4 personas que puedan ser de contacto de la empresa, no estarías estrictamente sujeto a normativa de protección de datos personales. Con el reglamento sí. No, a partir del día 25, a partir de 1. No, pero digo en cuanto a cantidad de personas. Poco, muchos, a partir de que tengas uno, tienes que hacer internamente esa declaración de ese tratamiento, a partir del 25 de mayo. ¿Vale? Es lo que cambia, que ese tratamiento lo tienes que declarar. Lo que pasa es que si tienes un contrato previo con esa empresa, ya tienes la legitimación. Pues os decía también que no hay que salir corriendo en algunas cuestiones como pollo sin cabeza, sino que hay que ver lo que tengo. Si yo tengo los contratos con esas empresas que tú me señalas y yo tengo una acreditación, puedo acreditar que tengo de atrás el consentimiento para tratar esos datos personales, pues estás legitimado a seguir gestionándolo. Lo único que tendrás, si no tenías ese fichero declarado, si tenías el fichero, lo tienes que transformar en tratamiento internamente. La regulación interna que te des son los pequeños cambios que hay que hacer o grandes cambios. Pero bueno, que tienes que trasladar lo que es un fichero a un tratamiento, ¿vale? Porque el reglamento no conoce de ficheros, conoce de tratamientos. Que en tu caso, si no lo tenías, porque no estabas obligado, lo vas a tener que hacer a partir de ahora. Bien, avanzamos. ¿Cómo tiene que ser el consentimiento? Pues os digo ahí, explícito. ¿Y qué es eso de explícito? Titular de los datos, quería decir ahí, siempre tendrá que realizar una acción. Os lo decía antes. Lo de medio pensionista, de que si no me dices lo contrario, yo tiro para adelante, no me vale ya. Te tengo que pedir permiso y me vas a tener que decir si sí o si no. Y recalco sobre la contestación que estaba dando a vuestro compañero. Si yo ya tengo el consentimiento y lo puedo acreditar, me vale. Pero tengo que poderlo acreditar, ¿vale? Que tengo el consentimiento de los contactos actuales. ¿Cómo tiene que ser el consentimiento? O sea, si lo tuviésemos todo perfectamente hecho, esto sería a partir del 25 de mayo. ¿Vale? Si no lo tuviésemos, ahora vemos lo que tendríamos que hacer. Desagregado específico por finalidad con la base de legitimidad acorde a esa finalidad. Desagregado, lo que señalaba ya antes. Si tengo 5 tratamientos sobre tu dato personal, te tengo que pedir el consentimiento sobre esos 5 tratamientos. Es decir, y hablamos sobre un ejemplo. Si pongo, pido los datos, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, teléfono, porque he vendido a través de un e-commerce, he vendido una plancha, que es lo primero que se me ha venido a la cabeza, no sé por qué lo de la plancha, no me plancho en mi vida, pero bueno, me ocurre una plancha. Y además, le quiero mandar luego publicidad, que es lo que se hace típicamente, hasta la fecha, decíamos, solicito tus datos pasan al fichero tal, solicito tu autorización, porque para poderte mandar la plancha, y además te mandaré publicidad acorde con mis negocios de los productos similares. Vale, pues eso hay que hacerlo en 2. Uno, para el negocio principal de que te he vendido la plancha y te la tengo que mandar, y se lo tengo que dar a una empresa de logística para que te lleve la plancha. Y otra es que yo te quiera mandar publicidad. Entonces, si te quiero mandar publicidad, lo tengo que desagregar específicamente
poner la correspondiente solicitud de autorización para mandarte publicidad. Si es por medios electrónicos, si es por SMS, si es por teléfono, si te voy a, pues eso lo tengo que tener desagregado, ¿vale? Y si se me ocurren N más tratamientos que puedas tener a partir de la venta de esa plancha, porque quiero hacer pues estudios de mercado de cuántas planchas me han comprado los usuarios de mi página web, pues también las estadísticas, automatización de posibles tratamientos de datos personales también tienen que ser específicamente autorizadas. Eso es lo que quiero indicar aquí con el desagregado. En la unidad le puedes poner todos los usos. Hombre, lo suyo sería que analizásemos y no les... hombre, si luego con el devenir de la actividad surgen nuevas necesidades, pues habrá que hacerle la solicitud específica. Pero no le vas, si tienes 5 no le vas a mandar 5 autorizaciones. Te lo digo por tu gestión interna. Si le mandas una, luego lo que tendrás es controlar las que te ha autorizado y las que no te ha autorizado. Pero eso ya cada uno lo puede hacer como quiera, ¿eh? Yo ahí no me meto. Por lo general se hacen, se estudian inicialmente y se separan las que tenemos claras que vamos a hacer. Documentado y acreditable. Documentado, para mí, muy vinculado con acreditable. Documentado es que tengo que acreditarlo y yo hasta el momento pues lo tengo que documentar, sea un documento electrónico, sea un documento de papel, y tengo que guardar registro, sea un formulario web o sea un formulario de papel, y lo meta en el archivador y la Z de toda la vida haciendo el taladro y tal, pues me da igual, o lo tenga en una base de datos de 20.000 registros y ahí tengo una casilla que la tengo ticada porque me ha dado el ok a ese tratamiento de datos. Lo que tengo es que acreditarlo, ¿vale? Sin desequilibrios. Bueno, esto sí va a que tenemos que tener esto es filosofía jurídica, pues que tenemos que estar en el mismo plano de actuación, tanto el que pide como el que da los datos, ¿vale? Que no va un poco en la idea de lo que os trasladaba antes, de no imponer la gestión de datos personal de una cuestión concreta para o en abuso, digamos. El ejemplo del WhatsApp que os daba para el curso de formación, ¿vale? Pues eso es lo que intenta trasladarlo de sin desequilibrios. Irreversible. Siempre tenemos que tener ofrecida la posibilidad de baja de los datos personales. Siempre tenemos que dar las mismas facilidades que tenemos para dar la alta, dar la baja. No, porque Dropbox para ti es un prestador de servicios, ¿vale? Lo único que Dropbox me pasa igual que Google. Lo que me has preguntado antes del formulario de Google, tendremos que tener internamente ese tratamiento regulado y tendremos que decir que lo tenemos registrado, usamos Dropbox para esa finalidad, y tendremos que comunicar a la Agencia de Protección de Datos Personales en función de los acuerdos que hay con Estados Unidos, pues que estamos usando ese proveedor y que tenemos ese tratamiento con ellos. ¿Con finalidades comerciales? Sí. No. Si es publicidad por teléfono, sí. Si es que, oye, en la plancha, oye, que ya te manda la plancha. Si es para decirte que te envío la plancha, como tal, no. Si es para hacerte una encuesta, si te ha llegado bien la plancha, si estás satisfecho con la plancha, si te gusta el color, si te gusta el que como te la ha enviado, para todo eso sí. El reglamento se focaliza en dar la misma facilidad de alta y de baja, pero también luego, por otro lado, está el ejercicio de derechos, que sería sobre la modificación sobre tu dato personal. Eso también tienes que dar esas facilidades, y hay un mes, ahí ahora el reglamento te dice que en un mes tienes que atender esa solicitud que te puso. Forma de solicitar el consentimiento, pues muchas y variadas. Ahí os he puesto unas cuantas que se me ocurren a mí. Pues si estamos en el mundo del e-commerce dual, que tenemos e-commerce y tenemos tienda física, pues perfectamente podemos tener la firma de interesado en un formulario de papel, ¿vale? Si solo no estamos en el mundo de Internet, pues evidentemente pues tendrá que ser un formulario de papel. Si estamos en el mundo de Internet, pues con un formulario electrónico con una casilla de verificación. O sea, y eso es obligatorio ahora y antes también. Lo que os decía antes de que no puede venir premarcada ninguna casilla, tendremos que tener el formulario con el checkbox limpio
y nos tendrá que marcar aquello que desea nos tendrá que aceptar el tratamiento de datos personales que le estamos proponiendo, ¿vale? Con un enlace a una plataforma web donde se gestionen las aceptaciones. Me parece también válido, mediante una marca de opciones, si no, igualmente destacadas, en lo que hablábamos ahora mismo de desagregado. Pongo 4 o 5 y les doy la opción para esto, me das el consentimiento para esto, me das el consentimiento para esto, para esto, para esto, sí o no. En un panel de preferencias de una tienda, pues, si tengo acceso a una aplicación que tenga una API que yo pueda poner a disposición a los usuarios, si hay un panel de preferencias, pues también con un consentimiento verbal siempre y cuando lo grabemos, ¿vale? Y bueno, pues lo que suscripción voluntaria adicional para fines específicos, un poco lo que contestaba hace un momento, pues que si luego surgen más, pues podemos ir mandando suscripciones o peticiones adicionales a aquello que ya nos han dado el consentimiento anterior y queremos ampliarlo. Te tendrían que dar un formulario. Lo correcto sería que te diese un formulario lo correcto para ti y lo correcto para ellos, porque si lo meten directamente lo teclean, dudo mucho que tengan de ninguna forma de acreditar que les ha dado los datos y cuándo se los ha dado. Entonces el peligro está ahí para la peluquería, que mañana tú le pidas a partir del día 26 te vas a cortar el pelo y cuando sales no te gusta cómo te corta el pelo y vas y le demandas porque ¿desde cuándo tienes tú mis datos? ¿Vale? Si yo no estoy aquí nunca. Entonces esos son detallitos que sí, que luego no pasa nada en la vida, porque no vamos a la peluquería a meter una denuncia, una demanda por protección de datos, pero que pudiese pasar, ¿vale? Vale, seguimos. ¿Por dónde vamos? ¿Qué implica para e-commerce? Cuando pongo e-commerce, bueno, pues también si no es estrictamente un e-commerce, para aplicación de un negocio en base tecnológica. Y eso es lo que os decía, que después de la caña, mañana, si os acordáis, pues son preguntas que yo me haría. Me voy a mi base de datos y todos los que están ahí los conozco, sé por dónde me han venido, sé quiénes me dieron el consentimiento o los cogí yo porque iba por la calle y anoté el nombre de algo, o el de la peluquería, que me has metido ahí, te da el consentimiento, pues el de la peluquería no va a tener consentimiento ninguno, porque además no hay contrato, como no te hagan una foto, que te hayan cortado el pelo, pues es difícil, con el ticket, pues no viene a quién le han cortado el pelo. ¿Cuándo dieron el consentimiento? ¿Qué información les dimos para ese consentimiento? ¿Cómo lo dieron? ¿Y si lo han retirado? Entonces yo me preguntaría cómo tengo mi base de datos. Y si yo todo esto que estoy aquí poniendo lo sé contestar, pues tengo el 80% de lo que me pide el Reglamento de Protección de Datos Personales solventado. ¿Vale? No, 80, no sé si 80. Vamos a poner el 50. Pues la parte de medidas de seguridad que os decía antes, que para mí son los dos grandes caballos de batalla, el consentimiento y la medida de seguridad que pueda acreditar esas medidas de seguridad. Pero si yo tengo en mi base de datos claro que el consentimiento lo tengo controlado, pues lo tengo bastante fácil la adaptación a la normativa. Pues en las ferias, yo cuando voy a algunas con un formulario, que te rellenen el formulario y te lo firmen. Eso es la forma, si es en papel, y si no con una tableta, pues hay ya sitios que con una tableta pues te rellenan los datos en la tableta y te dan en OK, y la tableta va a una base de datos que te registra hasta la fecha y la fecha, hora, minuto en el que esa persona te aceptó los datos. Pues esa práctica de dejar las tarjetas pues empieza a ser peligrosa. Con esta nueva legislación empieza a ser peligrosa porque esos datos de tarjeta que son de contacto de una empresa, hasta la fecha no eran un dato personal, no estaban dentro de la normativa de dato personal, pero a partir de ahora sí. Entonces es una práctica peligrosa el gestionar eso con déjame tu tarjeta. Hasta el momento la experiencia que yo he tenido con la Agencia de Protección de Datos Personales es bastante, pese a la imagen que tiene, es bastante benévola.
bastante nueva, siempre y cuando la acredites que tú estás en pro de hacer las cosas correctamente. Realmente mi experiencia personal, luego otro puede tener otra experiencia personal. Hasta el momento han usado lo que es la advertencia, lo que pasa es que eso desaparece, en la norma nueva desaparece. Pero no, la Agencia de Protección de Datos Personales no ha tenido nunca una clara vocación de sancionar por sancionar. Siempre han intentado modular, siempre y cuando han visto voluntad de cumplir. Distinto es cuando no hay ninguna voluntad de cumplir, entonces sí sancionan. Y aquí el reglamento lo que te quita es la posibilidad esa de la advertencia, pero la nueva ley de protección de datos personales no sé si lo va a mantener. Es unas cosas que puede modular. Y ahí vamos a tener un impasse que no te puedo contestar a ciencia cierta a lo que me dices. En principio la Agencia de Protección de Datos Personales no tiene, ya te digo, no creo que cambie porque entre reglamente y quiera sancionar a todo el mundo ahora. Si se pone la Agencia de Protección de Datos Personales, pues como Hacienda, como el Ayuntamiento, pues nos podrían sancionar a todos en casi todo por algo, ¿no? Pero en principio no está, o sea, salvo casos ya flagrantes, no hay una vocación de buscar las vueltas a la gente para sancionarla. Pues eso es la pregunta del millón. ¿Podéis acreditar el consentimiento de los usuarios de tu negocio? Si lo podéis acreditar, lo que os decía. Si no lo podéis acreditar, pues yo sí os recomiendo que hagáis cosas. Y he puesto ahí algunas cuestiones que además Néstor sabe mucho más que yo de estas cuestiones, pero sí habría que hacer pues algún tipo de campaña de solicitar el permiso, de reactivar o darle una vuelta a la base de datos de los usuarios, si los usuarios que están ahí están activos, no están activos. Bueno, organizar un concurso, pero bien organizado. Es que ahí, cuando lo he puesto, no sé si lo tenía que haber puesto, porque los concursos hasta el momento son fuente de problema. Hay que organizarlos de otra forma. Y luego hay un ejemplo a continuación de lo que es organizar un concurso. Llamar a las personas y grabar el consentimiento. Recopilar el consentimiento físicamente en la tienda, si tienes una tienda física, un establecimiento abierto al público, lo que se os ocurra, que podéis acreditar que el consentimiento lo tenéis, o sea, si hasta la fecha no lo tenéis, pues a partir de la fecha del 25 de mayo, pues tener acreditado de alguna forma de estas que os digo o otras que se os ocurran ese consentimiento. Os pongo un ejemplo. Esto es mío, de una campaña pues que me ha llegado de pedirme el consentimiento. Bueno, no lo debían tener muy claro estos señores, si tenían mi consentimiento o no tenían mi consentimiento. Están equivocados, porque yo les compro habitualmente. Entonces, les compro habitualmente, tienen legitimidad para seguirme mandando ofertas siempre y cuando sean del mundo jurídico en el que me desenvuelvo. Si me mandan de flores, pues no. Pero en este caso sí estarían acreditados. Pero bueno, ellos se cubren en salud y pues habrán mandado a toda la base de datos, pues oye, ¿quieres seguir recibiendo nuestras ofertas? Sí, no, pues, estoy de acuerdo, pues se lo marco. Esto tiene un riesgo. Hasta la fecha sí, pero como hasta la fecha yo he seguido respondiendo a sus ofertas, ellos tienen legitimidad para seguirme mandando su información. Si yo nunca, por eso lo del engagement o el retargeting. Si tú tienes una base de datos y estoy yo en ella y hace 10 años que no sabes de mí, pues entonces no haz lo que hacen estos señores. Pide el permiso, porque hace 10 años que no sabes si estoy o no estoy. Pero si yo te compro un libro el mes pasado, esto sobra, ¿vale? Ellos se cubren en salud y lo mandan a todos. Tiene un riesgo, porque yo puedo decir que no quiero seguir recibiendo sus ofertas cuando soy cliente habitual. Entonces me perderían como cliente. Me tendría que yo volver a darles permiso para que, oye, que ha salido este libro, que sé que te gustan estos libros, ¿te interesa este libro? ¿Vale? Entonces tiene un cierto riesgo para ellos de pérdida de clientes al hacerlo así, por eso tenían
O sea, a lo mejor les compensa, si tienen 10 millones de clientes, en lugar de estar analizando a los 10 millones de clientes si sí o si no, pues se lo mando a los 10 millones de clientes. ¿Sabes? Eso depende del volumen que tengas y de los recursos que tengas también de hacer las cosas. Pero bueno, está perfectamente correcto lo que hacen. En mi caso, no sería necesario que me hubiesen mandado esto, porque yo recurrentemente, pues todos los años les compro un par de libros o 3, pero lo han hecho para cubrirse en salud. Y eso es un ejemplo, como puede haber muchos, que no tengo más. Alguno más por ahí tengo que poner para enriquecer esto. ¿Cómo preparar la solicitud de consentimiento? Pues siempre va a haber que poner un enlace. Oye, me dices si voy bien de tiempo o mal de tiempo, que yo me lío. Hace buen tiempo, ¿no? Vale. Tenemos que poner la aceptación a las condiciones legales de la tienda, pero no solo con poner un enlace a las condiciones, sino lo que os decía antes de desagregado, y luego además las condiciones legales de la tienda para que se las lean. Pedir el consentimiento explícito, que ya os lo he dicho antes, no usar casillas marcadas, que ya os lo he dicho antes, y usar un lenguaje fácil, pues que también os lo he dicho antes. Entonces me estoy repitiendo. ¿Por qué queremos los datos? O sea, especificar en el consentimiento, pues lo que ya estábamos hablando. ¿Por qué queremos los datos y para qué vamos a hacer con ellos? Con los N tratamientos que vamos a hacer, desagregar, que ya hemos hablado lo que era, identificar. Esto no cambia, te tienes que identificar. O sea, no puedes como han hecho estos señores antes de la editorial esta, pues aquí abajo se están identificando plenamente quiénes son ellos, aparte de que tienen enlace a sus condiciones. O sea, es un ejemplo de una acción de marketing basada en la nueva reglamentación perfectamente ejecutada, ¿vale? Aparte de la connotación esta que os he dicho de que en mi caso no hubiese hecho falta, pero en cuanto a ejecución está perfecta. Me pierden, es lo que he dicho antes, si yo esto no lo contesto, me pierden como cliente, ¿vale? Tengo que salir de esa base de datos. O sea, no me pierden como cliente, me pierden como suscriptor de su newsletter o de su boletín de ofertas, que son personalizadas, las que me mandan a mí, pues más o menos están sobre tus gustos, o sea, más que tus gustos en este caso son de mis necesidades, de cuestiones jurídicas. Entonces ahí sí me perderían, no como cliente, porque mañana puedo seguir comprándoles cuando quiera, pero para las ofertas que yo ya sí les había aceptado, que me mandasen ofertas, me podrían perder si no ya les estoy de acuerdo. Y lo suyo, pues sí, más en pureza tenía que ser sí o no. Pero si no está el no, como lo tácito no vale, pues si no te he contestado, es que no. Bien. El reglamento te dice que en principio no tienes nada que hacer si tienes correctamente tomado el consentimiento. En contratos, se refiere a contratos, ¿eh? No tendrías nada que hacer bien hasta la finalización del contrato, o si el contrato es de duración indefinida, hasta el año 2022. Si aplicamos la analogía, pues si tenemos recabado el consentimiento correctamente y la prestación o la actividad que estamos haciendo es de carácter indefinido, no le has puesto fin a tu blog ni al artículo ni estas cosas, pues en teoría nos valdría por lo menos hasta el 2022, y de aquí al 2022 pues todos calvos. No sé. En principio, si lo tienes correctamente hecho, lo que se te dice el reglamento, que a nivel de materia de contratos, hasta el año 2022, si fuese un contrato indefinido, no tendrías que volver a tomar un nuevo consentimiento. No te dice nada el reglamento de espacios temporales. Lo que sí te dice el reglamento es que te obliga a mantener periódicamente una revisión de la situación de las medidas de seguridad y del consentimiento de tus usuarios. Entonces te está sugiriendo que algo tienes que hacer, pero no te dice cuándo. ¿Vale? Esos son de las cuestiones que decía al principio, de que te da mucha más flexibilidad, pero te impone una autorregulación. Entonces, depende de cada negocio, tendremos que justificar o no justificar, si no es que nos justificamos a nosotros mismos. Oiga, es que mi negocio, yo estoy mandando información todos los días, no tengo que pedir consentimiento todos los días. Si no se me da de baja el usuario, pues la sigo teniendo si puedo acreditar que está válidamente otorgada. Si yo mando
o tengo contacto con mi base de datos cada 3 o 4 años, pues una medida de seguridad prudente sería tener una verificación cada cierto tiempo de que al que le mando quiere seguir recibiendo lo que yo le mando. ¿Vale? Pero no te dice nada el reglamento más que el plazo este del 22, no te dice nada en concreto. Me he perdido, no sé por dónde voy. Informa la posibilidad... ¿cómo preparar la solicitud de consentimiento? Pues nada, que siempre tienes que informar, pues como decíais ahí, en la baja, la posibilidad de retirar el consentimiento. Se pueden negar a consentir sin imposiciones. El ejemplo que ya he sacado aquí del WhatsApp. Yo me puedo negar a darte que te comuniques conmigo por WhatsApp, pero el curso que me propones, si tú no me dejas hacer el curso ese, te puedo ir a denunciar, ¿vale? A la Caixa la van a denunciar, por ejemplo, seguramente. Sí. Unos compañeros míos igual la denuncian. Sí, en serio. No, es un ejemplo que se me ha venido a la cabeza. La Caixa el otro día cambió las condiciones. El otro día, cuando digo el otro día, a lo mejor es hace 15 días, 20 días. El mes pasado cambió las condiciones de la Caixa. Entonces te mandó unas nuevas condiciones en las cuales tú, para seguir siendo cliente, para seguir usando lo que tienen ellos de línea directa por internet de la Caixa, y poder ver tus cuentas y demás, tenías que aceptarles un nuevo consentimiento basado en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Ese consentimiento te decía que te hacían un credit scoring. Digo, señor, si yo no le voy a pedir ningún crédito. El día que haga un credit scoring, cuando le pido un crédito, pues ya en todo caso me mando la aceptación, pero yo para entrar a mi cuenta no lo tengo por qué aceptar que le doy mis datos para hacerme un credit scoring. ¿Sabéis lo que es un credit scoring, no? El que te tengan calificado para darte un crédito o no darte un crédito. Yo cuando le pido una tarjeta de crédito a usted o le pido un préstamo, entonces sí me pide el consentimiento. Oiga, es que si no me deja sus datos para analizar su situación financiera, no le voy a poder dar el préstamo. Pues eso es una cosa. Y otra cosa es que para yo ver si mañana me ha pagado un cliente, te tenga que dar el consentimiento a que me hagas un credit scoring. ¿Vale? Eso es otro ejemplo más de andar por casa que lo de WhatsApp. ¿Vale? Y lo hace la Caixa. Y creo que la van a denunciar. Con razón. Porque eso no está dentro de la vocación del Reglamento de Protección de Datos Personales. Eso me lo tienes que dar separado. Para entrar en mi cuenta corriente a través de Internet, te tengo que autorizar, ¿vale? Y luego, además, separado, desagregado, si te permito que trates mis datos para hacer un credit scoring y me ofrezcas mañana porque me das X miles de euros porque soy un muy buen cliente tuyo. Vale, importante, tema de la edad. Menores, los menores hasta ahora eran menores, vamos a ver, aquí menores hay muchos menores. Civilmente somos menores a los 18 por abajo, salvo que estés emancipado entre 16 y 18. A nivel de protección de datos personales hay otros menores de responsabilidad penal y demás, 14 años, 16 para otros casos. A nivel de protección de datos personales, a partir de la entrada del reglamento se considera menor de edad el menor de 13 años. Toda voluntad prestada por un menor de 13 años tiene que venir convalidada por sus padres o tutores. Entonces, si alguno tiene alguna actividad susceptible de medidas especiales de verificar que hay un consentimiento paterno a esa actividad con el menor, ¿vale? Juegos, sobre todo en cuestiones de juegos de estos online, dirigidos a menores, y algunas tiendas de emoticonos y cuestiones de estas. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Más cosas. Ejemplos para pedir el consentimiento. Ejemplos bien hechos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo bueno a lo excelente. Esto es una tienda que está pidiendo datos. Me parece que falta una cosa aquí. No, ya me ha pasado, vale. Te marca los datos que son obligatorios que le des con el asterisco, y por una parte te separa dentro de las condiciones, es para solicitar una tarjeta de estas de fidelidad, dentro de las condiciones de la tarjeta, si la quieres tener la tarjeta, y además te separa si además de tener esa tarjeta de fidelidad quieres recibir publicidad de ofertas y promociones. Eso es correcto, ¿vale? Está bien hecho. Esto en lo que es
una información desagregada y que va abriéndose por capas dentro de una aplicación, de una aplicación móvil, ¿vale? Está, por una parte, la aceptación de los términos y condiciones de la página web, de la tienda en este caso. Si quieres recibir ofertas de promociones, si aceptas los términos y condiciones de privacidad por otro lado, y si quieres recibir ofertas exclusivas de promociones y noticias sobre las tendencias de moda por correo electrónico, puedo darme de baja en cualquier momento. Eso sería bastante bien hecho en una aplicación, ¿vale? Y luego eso se ve aquí, pero cliqueas y te vas a una segunda capa de información, que es lo que decía al principio de cómo prestar la información por capas. Te vas sin necesidad de haberte registrado. Eso es la información por capas, ¿vale? Un ejemplo de información por capas. Y algo ya excelente, y esto es un concurso ya bien planteado y bien hecho, pues es un formulario de concurso para hacer un concurso donde, aparte de las bases, pues por un lado te señala quién va a hacer el tratamiento de datos, te hace una primera capa, te hace una primera capa de información donde te hace un resumen de quién es el responsable de los datos, quién hace el concurso, la finalidad de esos datos, la legitimación que tiene para tomar esos datos, los destinatarios, si se van a acceder a alguno, salvo a los que sean exclusivamente por obligaciones legales, los derechos que tienes, y veis aquí que tiene más info, esto es la información por capas, un resumen y profundizar en ella sin poner una retahíla aquí de 20.000 palabras, que has leído y aceptas las bases legales de la promoción, que has comprendido la información básica sobre protección de datos personales, identificación del responsable del tratamiento y la finalidad, desglose de las finalidades y de los derechos, que aceptas los términos y condiciones de uso específicos que te dan para ese concurso, y consentimiento para recibir comunicaciones comerciales. Eso es lo que os decía antes de hacer un concurso, pero bien hecho. Ahí expresamente te separan el recibir comunicaciones comerciales y el consentimiento además para que se comuniquen sus datos a patrocinadores o colaboradores que participen en ese concurso. Esto es excelente, ¿vale? Lo que habría que hacer para hacerlo de modo pues inmejorable. Tú vas eligiendo. Lo que sí tiene que estar siempre es el de bases legales, sí, y el de términos y condiciones. Si no, no puedes seguir en el concurso, no puedes participar en el concurso, ¿vale? Pero los otros, no. Y el de política y privacidad. Y lo que pongo un ejemplo de lo que ya no vale, ¿vale? Esto puedes poner un texto. Podemos utilizar la información que usted proporciona para trabajar con otras terceras empresas. ¿Con cuáles? No, eso ya tengo que identificar si voy a, con la finalidad de generar oportunidades de venta minorista. No. O sea, esto es un texto sacado de una tienda que para comprar algo, y además de comprar, pues te piden esto, pues el ceder a terceras empresas, no. Si no me identificas esas terceras empresas, finalidad generar oportunidades de venta, tampoco, es publicidad. Estas empresas pueden ser proveedores, ¿cuáles? Que incluso pueden ser aplicaciones de marketing directo que incluyen búsqueda y referencia, mejora de datos, supresión y validación y marketing por correo electrónico. Eso tiene que estar separado, desagregado, ¿vale? Cada una de ellas. O sea, cada una de ellas. Esta puede estar, o sea, puede ser una y otra, lo de generar oportunidades de venta. Tendrían que ser dos en este caso, ¿vale? Gestión del consentimiento, conservar la copia. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir ahí? Aparte de lo que la PPT la tenéis ahí, la leéis. Una cosa es que tengo el consentimiento, ¿y ahora qué hago con el consentimiento? ¿Me olvido del consentimiento? No. Tengo que gestionar ese consentimiento a lo largo de toda la vida del dato personal. Entonces tendré que acreditar de alguna forma cómo lo he tenido, para qué lo he tenido, y tendré que gestionarlo yo internamente. No tengo el consentimiento y lo archivo en la papelera. Tendré que tener esa gestión. Y con la pregunta que me habéis hecho antes, pues en función de la actividad que tenga cada empresa, tendréis que tener actualizado en mayor o menor medida ese consentimiento, ¿vale? Eso es lo que quiero decir con la gestión del consentimiento.
la gestión, sigo, bueno, si es que ya me he anticipado, revisar los consentimientos con frecuencia, verificar la relación que tienes, actualizar el consentimiento. Y lo que decía antes, si estoy todo el día mandando información y en esa información doy siempre la posibilidad de baja de ese consentimiento, pues no tengo que acreditar más, simplemente acreditar que todos los días mando una comunicación con la opción de baja. Entonces ya tengo actualizado el consentimiento todos los días. Facilitar siempre la retirada de ese consentimiento con la opción esta de baja. Y bueno, ya está, pues que si alguien te pide que retires el consentimiento, pues que no hagas como algunos que me he encontrado, que les pides que retiren el consentimiento y te dicen que en 3 meses o en 2 meses, uno que encontré, pues que ya no, oiga, no, o sea, la ley ya te dice que máximo un mes, o sea, el reglamento ya te dice que máximo un mes, no cuestiones indefinidas, sino acreditarlas. Lo que os decía antes, la retirada del consentimiento pues tiene que ser tan fácil de dar como fue de darte de alta. Y bueno, pues nada, pues dar facilidades al usuario de que se retire ese consentimiento. Como igual que os decía antes, con una opción de gestión de preferencias por teléfono, siempre y cuando esté grabada, panel de control de privacidad en una aplicación, un enlace para darse de baja del correo, un enlace en la web, cualquiera es válido, ¿vale? Cualquiera es válido, y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener capacidad de gestionarlo. Eso es el gran cambio que tiene esta normativa. Y os reitero lo que os decía antes, ningún abogado por sí solo os puede dar la solución a esto, os puede dar la guía de cómo actuar. Lo que tenéis que ser vosotros organizativamente, internamente, el que establezca ese funcionamiento con la gestión de datos, ¿vale? No te voy a decir a ninguno de vosotros exactamente cómo lo tenéis que hacer. Podemos verificar si lo que estáis haciendo puede ser medianamente aceptable, pero luego organizativamente cada empresa tendrá que poner sus medios. Beneficios de consentimiento, pues bueno, pues todos. Aparte de que no te sancionan o que te evita sanciones, pues el que no lo tenga a partir de ahora, pues va a perder bastante reputación, seguramente, porque esto está ahora en plena eclosión. Y estamos en una situación de sensibilidad mucho mayor que en el año 99, cuando se aprobó la ley de protección de datos personales anterior. Ahora mismo ya sí hay mucha más sensibilidad con la gestión del dato personal, también en teoría, porque luego nos vamos a una red social y ponemos la foto de los niños y decimos cuando vamos de vacaciones y sacamos una foto en la playa y todo el rollo, o sea, es, entre comillas, lo de la mayor sensibilidad. Pero sí ya somos conscientes de que hay unos datos, ¿vale? Que se están gestionando por ahí unos datos y que hay unas implicaciones. A ver, pasamos a otro apartado. Os decía que había identificado 4 puntos que me parecía que eran importantes a nivel de la modificación del reglamento. El tercer punto, la comunicación y la relación con terceros. Sigue estando igual, básicamente, que hasta la fecha. Lo único que vamos a tener que pedir o verificar con nuestros proveedores, con los que nos prestamos servicios, que están haciendo cositas para adecuarse ellos también a la normativa de protección de datos personales, ¿vale? Al reglamento de protección de datos personales. Entonces, seguimos teniendo 2 situaciones. Si es cesión, necesito autorización. Si voy a ceder los datos que yo tenga a un tercero, necesito autorización, salvo que sea por una cuestión de obligación legal. Es decir, no me podéis decir que no me dais autorización para cederle los datos a Hacienda de las ventas que hago, porque estoy obligado por ley a declarar las ventas que hago, para desglosar el IVA, si hay otros impuestos, pues no me podéis decir que no me autorizáis, tengo una obligación legal. O esa cesión es necesaria para la prestación del servicio. No me puedes hacer un pedido de una plancha, ¿vale? Y negarme que yo le dé los datos al que te lo va a enviar, porque yo no te lo envío. Yo no voy con la plancha en la mano, sino que tengo un sistema de transporte, pues que le tengo que dar los datos para que te pueda hacer llegar la plancha. Y luego pero que ahí estaríamos también en una situación de prestación de servicios. Sin autorización, no tengo que pedir autorización para aquel que me presta servicios, ¿vale? Si lo que tengo que tener es un contrato con él. No tengo que pedir autorización para las ventas que hago
y me las tiene que declarar en el modelo 347 a aquellos que les vendo más de 3.000 euros, y eso me lo hace una gestoría. No tengo que pedir autorización al que me da el dato para que yo le venda algo de más de 3.000 euros, que luego va a ir a un 347, que van a ir el CIF y el nombre, la razón social de la empresa. No le tengo que pedir autorización para yo tener una gestoría que me la haga, ¿vale? Un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Los responsables no pueden ceder a terceros los ficheros con datos personales si han obtenido el consentimiento previo. Lo que estoy diciendo, siempre, si vamos a tener que hacer una cesión, antes de hacer cualquier cesión, hay que obtener ese consentimiento. Si es un servicio que me está prestando lícitamente una empresa, no tengo que pedir esa autorización, ¿vale? Y queda poco más, no hay mucho más. Esto no ha cambiado nada, el responsable del tratamiento sigue siendo el que decide sobre los datos, y la empresa contratada para prestar servicio es la que, por cuenta de ese cliente, pues está haciendo un tratamiento de datos específico. Lo que tiene que haber es un contrato, y ese contrato, lo que me pide la norma es que el proveedor que me lo haga, verifiquemos pues que tiene también está en línea con lo que la normativa pide, es decir, que tenga sus medidas de seguridad, que tenga su acreditación del consentimiento, que si lo tenemos bien hecho, vuelvo al principio, pues oye, lo que tenemos que verificar con el proveedor que está bien, las cosas bien hechas, repasar los contratos que tenemos y ver si están bien hechos, y algunos habrá que actualizar algunas cosas y en algunos habrá que meter algunas cláusulas. Si no tenemos nada, pues entonces sí será un deadlock esto. Tendremos que seguir corriendo a ver cómo lo solucionamos. Nuevas obligaciones para regular relaciones entre el responsable sigue siendo necesaria la firma de un contrato, no cambia nada. O sea, eso es igual que ahora mismo. Lo que introduce es que en este contrato, y por eso la analogía que os decía de los contratos en vigor, a colación de esto, lo que te dice el Reglamento de Protección de Datos Personales es que si tienes firmado los contratos y estás en una relación de negocio con un proveedor, pues que solo tendrás que actualizarlo cuando venza el contrato. Y si es indefinido, te dan el plazo hasta el año 2000, hasta el 2022. Entonces, lo que tendrás que decir en ese contrato, pues tendrás que meter unas cláusulas nuevas que son de protección de datos personales, donde hay un reconocimiento a esta normativa, de existencia de esta normativa y las obligaciones de cumplirla, ¿vale? Último punto, de los 4 que os decía, protección y seguridad del dato personal. El otro caballo de batalla, que creo que es el más importante de todas las novedades que tiene el reglamento, que son acreditar las medidas de seguridad. Los derechos, por una parte, y por ir por orden, primero, se amplían los derechos ARCO, que bueno, puesto ahí ARCO, ARCO son los derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición. Esos son los derechos genéricos reconocidos a todos los usuarios, y hay algunos más. Pero los que son genéricos a todos los usuarios de datos personales y siguen estando iguales, lo único que ahora hay el derecho de cancelación se llama de supresión, y surgen 2 nuevos derechos. Hay un tercer derecho más, pero que no está puesto aquí porque no viene al caso, que es el derecho al olvido, que es una especialización del derecho de cancelación de la supresión, ¿vale? Pero no está vinculado a esto de negocios en internet, por publicaciones que salgan en la red. Lo que sí hay 2 nuevos derechos que nos afectan, que es el derecho de limitación y el derecho de portabilidad. Derecho de portabilidad para aquel que tenga un negocio en el cual gestionar datos, no sé, bueno, casi esto mejor explicarlo con un ejemplo. Un Spotify, ¿vale? Spotify mañana, si le pides la portabilidad, te tiene que otorgar que tus listas de reproducción las puedas exportar a otro nuevo sistema de reproducción en streaming. Los títulos, que no las canciones. ¿Vale? Pero si si te has organizado tu lista de reproducción de una forma o de otra, ese derecho de portabilidad es lo que te reconoce, que no pierdas toda esa valor añadido de información que tú has ido generando a lo largo del tiempo, te la permiten trasladar a otro servicio. Y el derecho de limitación es un derecho supletorio de los otros derechos. Es decir, hasta el momento, si yo
bueno, se podían hacer algunas pillerías, no voy a decir cuáles, me las reservo, que vienen con el derecho de limitación, pues vienen a acotarlos. El derecho de limitación lo que consiste, por explicarlo sencillamente, es que puedo pedir la limitación de un determinado tratamiento en tanto en cuanto yo pido el ejercicio del resto de derechos. Es decir, quiero que me limites el que me dejes de mandar publicidad por, ¿vale? Pero no quiero que me canceles porque a lo mejor te voy a denunciar. Entonces quiero que me des todos los datos, limites los tratamientos, pero no los canceles. Porque tengo que estudiar si te denuncio o no te denuncio. Eso es un poco la vocación del derecho de limitación. Pues esto ya lo os he contado. Bueno, ahí hay otra especialidad dentro del derecho de oposición, que os lo decía antes con el ejemplo de la Caixa, lo del derecho de oposición a las decisiones automáticas. En la Caixa, esto que os he contado del credit scoring, pues me tiene que, aparte de que sea desagregado, también me tiene que ofrecer la posibilidad de oponerme específicamente a posibles decisiones automáticas. O sea, nadie puede tomar, o sea, me puedo oponer a cualquier tránsito de mi, o tratamiento de mis datos que sean para una toma automática de decisiones en base a los mismos. No sé cómo se va a agarrar esto, porque el Big Data es esto. El Big Data es gestionar datos para que las máquinas tomen datos personales, o sea, tomen perfiles o hagan estructuras sobre la inmensidad de los datos que tienen. No sé cómo se va a agarrar esto, la verdad. Pero bueno, ahí está. El nuevo plazo de atención de derechos es de un mes. Antes eran 10, 30, 30 y 30. Y ahora se ha establecido genérico para todos un mes, ¿vale? Medidas de seguridad. Insistir en lo que os vengo diciendo. Las medidas de seguridad las ponéis vosotros, en cada uno de vuestra organización. Y pueden ser variadas e infinitas. Lo que tendremos que hacer es tener la capacidad de justificar que esas medidas de seguridad que estamos implantando en nuestra organización, en función de lo que os pongo ahí, el estado de la técnica, los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, la naturaleza, el alcance, el contexto, los fines de tratamiento, son las adecuadas para ese nivel de riesgo que yo tengo en el tratamiento de datos personales. Y lo siento, es un etéreo. O sea, esto es etéreo. O sea, es verborrea. O sea, habrá quien diga que yo apago el ordenador y ya está. Esa es la mayor medida de seguridad que tengo, y otros, pues a lo mejor mañana la Agencia de Protección de Datos Personales te dice que eso no es suficiente. Entonces, a ver cómo le ponemos el cascabel al gato. Tendremos que enseñar a la Agencia de Protección de Datos Personales, sobre todo a nivel informático, la adecuación de esa medida de seguridad que estamos poniendo, ¿vale? El reglamento lo que sí propone son algunas medidas, pero te las propone, no te las impone, no te dice que sean estas. Entonces te dice que el cifrado de datos le parece una buena idea, que la pseudonimización también le parece una buena idea, que tengas contraseñas le parece una buena idea, que tengas un control de accesos pues también le parece una buena idea, y que hagas una revisión periódica de medidas de seguridad, más que le parece una buena idea, te lo impone, ¿vale? Pero no te dice que tú tengas que tener contraseñas. Si no las tienes, seguro que te sancionan. Pero no te dice, usted tiene que tener contraseña, tiene que tener tal. Te sugiere cosas, ¿vale? Te da pistas. Y de ahí te lo bailes tú con ello. Lo que sí, y un poco en lo que decía antes, lo que preguntaba antes Néstor, consultar a la Agencia de Protección de Datos Personales, pues por esto, por lo etéreo que es, oye, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Hay unos grupos de trabajo, por parte yo formo parte de NATIC, que es una asociación de abogados de derecho digital, el Colegio de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, y grupos de estudio que sí hemos colaborado con la Agencia de Protección de Datos Personales, y ha habido reuniones y se ha pedido información, consultas, se están haciendo trabajos. Como empresas tenían
Sí, ya. Bueno, es que esto es endogámico, esto es de lo que nos dedicamos un poco al tema. Sí, si vas a la agencia no, pero la agencia nos ha invitado a participar en ponencias y que mandemos nuestras propuestas y esto es de una consulta que hicimos. O sea, sí, está muy bien. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? Dime cuál es tu opinión. Y lo que nos dijeron es que si son adecuadas, si las medidas de seguridad que tenemos, que la empresa tenga ahora mismo es adecuada al riesgo que tiene, pues que se pueden aplicar las que están reconocidas en la ley ahora mismo, las de nivel alto, medio y básico, que las he puesto aquí, cuando se aplican, pues que son encriptar, doble copia de seguridad, en el caso de nivel, y la segunda copia de seguridad que esté fuera de instalaciones de la empresa. En caso de medidas de nivel alto, pues esas las consideran que son válidas. Usuario y contraseña, que son de nivel básico, las consideran válidas. O sea, todas aquellas medidas de seguridad que se estén aplicando hasta el momento y que hayan considerado que son válidas, pues, o sea, que sean adecuadas a la situación, pues la agencia de momento dice que vale, que le valen, que las mantengamos. O sea, que tenemos que acreditar que tenemos que antes que hacer un análisis de riesgo interno para ver si son adecuadas o no. Eso es lo que te va a pedir la agencia. Y poco más, yo creo que ya... bueno, sí, me falta lo del delegado de protección de datos personales. Esto es otra novedades. Algunos sectores, no sé si estáis vosotros en ellos o no, va a ser necesario el nombramiento de una persona con conocimientos jurídicos y específicamente dentro de los conocimientos jurídicos que conozca de materia de protección de datos personales. Habla de conocimientos, no habla de que tengas que ser abogado. Entonces, bueno, pues ya está. Que no piden que en la empresa sea nadie con el título de derecho ni que esté además ejerciendo como abogado como tal. Que tenga conocimientos jurídicos. No sé cómo se puede interpretar, pero vamos, cualquiera en principio que le eche ganas a restos y se atreva con el tema, pues podría ser un delegado de protección de datos personales, allá él en lo que le caiga, pero bueno. Entonces hay algunas entidades que están obligadas, que son las administraciones públicas. Os repito, como empecé la ponencia, marzo 2018, solo el Ministerio de Hacienda tenía un delegado de protección de datos comunicado, el resto nada. Quienes traten datos sensibles, salud, sexo, religión, afiliación, y ahora hay algunos más datos biométricos, cada día más extendidos. Cuando vais al Corte Inglés y firmáis en una tableta, pues hay algunas que son de biométricas, las que te miden la presión de la firma por puntos. Eso es biométrico, es un dato sensible. No sé si la del Corte Inglés, no lo sé ahora mismo. Pero hay algunas que son biométricas y las que tienen dato biométrico valen como firma electrónica. Las que no tienen dato biométrico no valen como firma electrónica. Pero lo que os quiero decir es que cada día hay más. Si tenéis un iPhone de estos de los nuevos o de los Xiaomi nuevos, la huella digital, eso es un dato biométrico. Esos son nuevos datos sensibles y los de genética. Los datos, gente o empresas que traten datos a gran escala, y que esa gran escala pues es otro criterio. Aquello que en el conjunto del total de datos que se muevan en el sector en el que se halle incurso la empresa o el responsable del tratamiento, pues que supongan un volumen significativo. ¿Y qué es significativo? Pues no lo sé tampoco. ¿Vale? Entonces es bueno, pues a ojo de buen cubero, pues tenemos que saber si estamos tratando datos a gran escala o no. Y algunos sectores determinados, los colegios, las entidades financieras, sanidad, el juego online o no online, publicidad y prospección comercial, operadores de telecomunicaciones, seguridad privada y hay algún otro que no me acuerdo. ¿Vale? Eso sí, en todas esas empresas van a tener que tener ese delegado de protección de datos personales. Esto ya os he dicho, formación jurídica y tal, pero que no tiene por qué ser abogado. ¿Y qué conlleva el incumplir? Lo que os decía antes, facturación hasta el 4%. Si somos una empresa pequeñita, me compensa. O sea,
si facturo poco, antes me podían poner hasta 600.000. Pues ahora, si un 4% para llegar a 600.000, pues no sé cuánto sea la facturación que tengo que tener, pero tengo que tener ya un volumen importante. Lo que sí, el impacto comercial y los problemas de retención de clientes, yo creo que sí va a ser un problema práctico, ¿eh? O sea, por lo que os decía antes, de sensibilización cada día mayor, y porque esto es el camino que va, ¿no? El que no esté aquí, pues poco a poco los que sí estén irán echando un poco del camino. Y yo creo que he terminado, no tengo más, ¿no? En la cabeza por lo menos no tengo más. Preguntas, cuestiones que se os hayan quedado. Correcto. Sí, este es extensible, además, expresamente tiene aplicación extraterritorial y a todas las empresas de fuera de la Unión Europea que se focalicen en el mercado de la Unión Europea, les obliga a aplicarlo. No, sigue siendo un proveedor externo que te da un servicio de analítica. Lo que sí tendré que pedir es autorización expresa para esa analítica. Sí. Bueno, que ya se está haciendo en gran medida con el tema de las cookies, ya se está haciendo en gran medida. El COMI me parece que también está fuera de la Unión Europea, me parece que es norteamericano, es un prestador de servicios, creo, corrígeme. Sí, creo que sí. No estoy seguro, sería igual que lo de Google Analytics. Tendríamos que tener la autorización expresa para poder usarlo, en principio, y además, si los datos se van fuera de la Unión Europea, ver si ECOMI, que eso sí que no me lo sé de memoria, si está dentro de los acuerdos de privacidad entre Estados Unidos y Europa, y si está, lo podemos simplemente comunicar a la Agencia de Protección de Datos. Si no estuviese, tendríamos que pedir una autorización. Y para tener una autorización, aparte de ser complicadillo, hay que hacer una propuesta de autorización, hay que obtener un contrato bilateral, que no te lo van a dar. Salvo que seas el Corte Inglés, no te va a dar un contrato bilateral una empresa de fuera, tienes que ser una empresa potentilla para obtener un bilateral, porque los genéricos, los de condiciones generales, la Agencia de Protección de Datos Personales no te los acepta como autorización. Y que te acrediten que las medidas de seguridad que allí aplican son equivalentes a las que tendrías que aplicar aquí. Que aquí no sé cuáles son las que tienes que aplicar, entonces no sé cómo se va a gestionar eso. Para llevárselo a través de una empresa de mensajería y de transporte, no, pues tendrás un contrato de un servicio que te prestan. Es que ahí está está en las dos vías, o sea, por ningún lado vas a pedir autorización. Por un lado, está más focalizado en la prestación de servicios, te prestan un servicio para cumplir con una función de tu servicio global. Pero si te pusiesen pegas por ahí, para cumplir, si haces venta online o eres distribuidor, pues coño, de alguna forma te tengo que llevar la plancha que os he puesto allí. Entonces, para cumplir con el contrato, o sea, si no te la llevo con una empresa de transportes, ¿cómo te la llevo? Para cumplir con el contrato principal, que es que me has comprado una plancha, pues tengo que llevar de alguna forma. Entonces, no es legal esa transmisión de datos, ¿vale? Porque es en cumplimiento del contrato principal que tienes con tu usuario. Lo que no puedes es por medios electrónicos, eso no cambia. Lo que no puedes hacerlo es por medios electrónicos. Ni a empresas. Ni empresas. Tendríais que pedir autorización previa, tendríais que tener previamente una presentación, por llamarlo de alguna forma, y luego ya sí. Pero eso no es por ley estrictamente de protección de datos personales, es por ley de servicio de la sociedad de información. No puedes comunicar digital por medios electrónicos si no tienes el permiso para hacerlo previamente. O sea, tendrías que escribirles para... Hola, me llamo David, soy abogado. Mira, permíteme, si no, ahora es, si no te importa, lo tácito, pues si no me dices lo contrario, pues te mandaré a qué me dedico. O sea, me estoy poniendo como un ejemplo conmigo. Pues eso ya no se podrá hacer. Lo que habrá que hacer es: hola, soy David, soy abogado, quería mandarte información para esto y para esto. ¿Me autorizas? Y si no me autorizas, no te puedo mandar la información. Porque antes, si no decías nada y dejaba pasar un plazo, sí podía mandarte algo. Lo que te tenía que mandar con opción de que te dieses de baja. Pero eso era una práctica legal. En que no sea comercial.
en que no sea ni publicidad ni comercio. Esa es la línea. O sea, el presentarnos, hola, como me ha presentado Néstor antes, hola, David, abogado, tal, eso es una mera presentación. Y por esa mera presentación no hay ningún tránsito de protección de datos personales. O sea, no hay ninguna connotación de datos personales. Pero esa presentación no significa que yo a ti te voy a poder mandar nada. ¿Vale? Me tendrías que autorizar expresamente. Antes también. O sea, antes yo no podía coger, o sea, antes, ahora, hasta el 25 de mayo, yo no puedo coger aquí tus datos para mandarte mañana publicidad mía. ¿Vale? A las bravas. Pero, y ahora, tampoco lo puedo hacer, pero si lo hiciese, tendría que... No puedo hacer porque no es la finalidad por la que estás aquí. Tú estás aquí para un curso, no para que te mande yo publicidad. Y si tienes para mandarte publicidad, tendrías que autorizarme. Pero ahora te tendría que pedir, si lo hiciésemos, autorización expresa para yo poderte mandar publicidad. ¿Vale? Y que me marcases que sí, me dijeses que sí, o me firmases que sí. Eso. Hola, me llamo Pepe, soy abogado. Te pido permiso para esto. Punto. Si no me lo das, ahí se acaba. Ahí se acaba. Esa es la línea. Lo que no puedo es, hola, soy Pepe, soy abogado y te ofrezco un contrato de protección de datos muy bonito, precioso, estupendo, por 10.000 euros. ¿Vale? O llámame y te doy el precio. No, eso no te toco, no puede ser. ¿Un enlace a una web? Tampoco. Si es una web comercial, una web comercial, no. Vale. Pues nada, muchas gracias. Espero no haberos aburrido.